Es una experiencia desconcertante y frustrante cuando una persona ha hecho o dicho algo que te ha lastimado a ti o a otras personas y no solamente no se siente ni culpable, ni avergonzado o avergonzada, sino que logra evadir toda responsabilidad torciendo las cosas, volteando las cosas de una manera que se la cree. ¿Cómo es que sucede esto y qué puedes esperar? Yo soy Ana Sánchez, soy terapeuta, quédate conmigo y vamos a ver en este video qué es lo que puede estar pasando y qué puedes esperar de una situación como esta con alguien. Porque cuando esto sucede y alguien de verdad se cree que no es su responsabilidad y que no es su culpa, es muy probable que cuando tú tratas de confrontarlo o de obtener su empatía, su consideración, su conciencia, lo que consigas es que te culpe a ti y que se sienta la víctima, por ejemplo, de que lo estás chantajeando, manipulando, que lo quieres hacer sentir culpable, lo quieres hacer quedar mal. Quieres que se sienta avergonzado por algo que no tiene por qué sentirse avergonzado. Y por más que intentas encontrar ese nivel de comprensión, de empatía que posiblemente provocara cambios o una retribución de los daños, lo único que consigues es que la otra persona te vea a ti como el enemigo. Probablemente a ti que eres la víctima, ¿no? Incluso puede pasar cuando alguien toma decisiones que dañan a otras personas realmente y se le confronta con las consecuencias de sus decisiones, que sí llegue el momento en el que se siente la víctima de las malas intenciones que tienen aquellas personas que vienen a decirle que sus decisiones causaron daño a otras personas. ¿Cómo es posible que me digan a mí que soy una mala persona? Lo que pasa es que tienen malas intenciones para conmigo. Y en muchas ocasiones puedes ver que realmente se lo creen. En estos casos no vamos a hablar de aquellas situaciones en las que la mentira te la echan a ti para que tú te la creas, sino aquellas ocasiones en las que de verdad la persona tiene tan negado e inconsciente esta parte de ellos mismos, la parte más egoísta, la parte más egocentrada, y de verdad puede llegar a considerarse la víctima de los reclamos de otras personas, del daño que les causan. Y para entender esto tenemos que volver a manejar el término de disonancia cognitiva, que está metido en un montón de aspectos de nuestra psicología, de nuestras relaciones interpersonales y también de las relaciones tóxicas y abusivas de una manera que nos puede llegar a hacer mucho daño. La disonancia cognitiva viene siendo aquella teoría que se dedica a entender el autoengaño, cómo podemos sostener ciertas creencias a pesar de la evidencia de que nuestra creencia está equivocada, y cómo logramos negar muchos aspectos de la realidad cuando no coinciden con lo que creemos. Entonces, en este caso, la disonancia cognitiva ocurre cuando alguien que se cree buena persona, empático, de un carácter fácil, agradable, generoso, altruista, lo que sea, y se topa con una situación en la que su comportamiento contradice esa creencia. Vamos a poner un ejemplo. Un miembro de una pareja, donde tienen el dinero en común. No sé, por ejemplo, una cuenta donde los dos han aportado cierto dinero y que consideran que es un fondo común. Y hay una de las dos personas que se gasta dinero en cosas que son suyas sin tomar en cuenta la opinión del otro. Ni le pregunta, ni le informa. Y ese dinero, pues se puede decir que no es solamente suyo, es un dinero común. ¿Qué es lo que tiene que pasar por su cabeza para pensar que eso que hizo está bien? Primero, probablemente, esta idea de que estás actuando de manera muy deshonesta y muy egoísta, a lo mejor choque con la idea de sí mismo que tiene como una persona honesta, generosa, altruista, buena persona, ¿no? Pero luego tiene que hacer encajar la percepción que tiene de sí mismo con lo que está haciendo. Muy probablemente, a partir de que decide tomar ese dinero y usarlo con fines egoístas, va a tener que ver al otro devaluado. Esto está totalmente involucrado en el proceso de devaluación de las relaciones abusivas. Va a tener que pensar, no, es que mi pareja es egoísta, todo lo quiere controlar. Pesos y centavos decide él o ella dónde se tienen que gastar. Yo no tengo libertad. Es una persona autoritaria. Y lo último que yo puedo hacer para no generar un problema es tomar este dinero que además me corresponde
porque esa persona es muy controladora. Y para justificar lo que está haciendo, tiene que ver al otro como de verdad más controlador, ¿no? Más egoísta, y de esta manera lo está devaluando. Pero entonces ya tiene justificación para que tomar ese dinero tenga todo el sentido del mundo. Y con esta manera de pensar, no solamente no se va a cuestionar si no está actuando de manera tan altruista como dice que actúa, tampoco se va a cuestionar qué tan honesto o honesta es, sino que después de haber hecho algo así, más va a tener la idea de lo mala persona que es el otro, controlador, manipulador, egoísta. Y por lo tanto, su imagen que tiene del otro va a ser distorsionada de manera negativa para poder conservar su imagen positiva de sí mismo. Y por esta vía, además, más fácil se va a hacer tomar decisiones, por ejemplo, de ocultar información o de decir mentiras. Y cada una de esas decisiones va a hacer que tenga una peor opinión del otro. Vamos a poner otro ejemplo para que te quede esto más claro. Vamos a poner el ejemplo de alguien que se considera una persona tranquila, estable, ecuánime. De pronto, en el tráfico, en el calor, se le atraviesa a alguien y se mete y dice, se me atravesó. Entonces empieza a pitar y empieza a gritar de insultos, se enoja muchísimo, exagera mucho las cosas, se sale totalmente de control. Pero lejos de pensar, no soy tan paciente y estoy actuando de manera muy egoísta porque el otro no se me metió, simplemente se metió, no es personal, pero está manejando con las mismas dificultades que yo, lo que dice es, Dios mío, yo no sé qué le pasa a la gente. Todos son unos idiotas y aquí todo el mundo se atraviesa. Si uno no pone límites y no se pone duro, te ven la cara y todo el mundo se mete. Entonces no tiene que cuestionarse si su conducta es adecuada o no. Simplemente está pensando que el tráfico está lleno de idiotas, principalmente este que se metió. Y probablemente cuando se lo encuentre más adelante lo va a ver con una cara de odio, de coraje, porque él es el que tuvo la mala intención de meterse. Lo que él dijo está bien. También puede pasar esto cuando en una pareja alguno de los dos se empieza a interesar románticamente por un tercero y piensa que es muy fiel y que es muy honesto, que es una buena persona y confiable y todo. Entonces de pronto empieza a aceptar mensajes que son un poco, no sé, como fuera de lo que hablan unos amigos normales, ¿no? Se sube un poquito de tono. Para poder pensar que es una buena persona, es una buena pareja, es una persona fiel y leal, lo que tiene que pensar es, sí, yo soy fiel y leal. Y esto solo es un mensaje, es un juego, pues no es una infidelidad realmente. Además, todo el mundo lo hace, ¿no? Simplemente no tiene importancia. ¿Para qué lo tengo que decir si esto solamente es un juego? Pero ahí ya torció un poquito la manera como se comporta con la autojustificación. La próxima vez que hace mensajes de este tipo, un poco más subiditos de tono, pues no hay culpa ni remordimientos porque ya se convenció de que esto solo es un juego. Además, ocultar la información de esto es necesario porque tú tienes muy mal carácter. Eres demasiado celoso, posesivo. Y quién sabe cómo tomarías algo así. Pero ya no porque está mal, sino porque tú estás mal. Después de esto, a lo mejor va a ser una cita con esa persona y se ven en algún café y platican y salen o empiezan a salir más seguido. Pero para no pensar que esto es realmente una falta de lealtad o que está actuando de manera egoísta o que está actuando pues infiel o que está cometiendo una deslealtad e infidelidad hacia ti, lejos de pensar esto de él mismo o de ella misma, lo que va a pensar es, no, bueno, es que la verdad a ella ya no le intereso. Ya no me pone la misma atención que antes, ya no se arregla como antes, ya no procura llamar mi atención. Hace mucho tiempo que perdió su brillo, no sé en qué se ha transformado. Y la verdad, yo no tengo la culpa de sentir interés por otras personas porque estoy atrapado en una relación con una persona posesiva, de mal genio, o que no me trata como yo quisiera. Y en ese momento, mientras más infiel o mentiroso o más te está ocultando información, más se va a convencer a sí mismo de que eres una persona que vale pues menos, ¿no? Es decir, mientras más permisos se da y más justificaciones se encuentra para esos permisos, más devalúa a la persona a la que le está siendo infiel. Y así, para él, tiene sentido, o para ella.
Se empieza a acordar que hace mucho que solo te dedicas al trabajo o solo te dedicas a la casa, no le has prestado atención en mucho tiempo, te has olvidado de la pareja y pues como consecuencia no le quedó de otra que fijarse en otra persona, ¿no? Entonces ya no es su culpa, es tu culpa. Y esta es una manera en la que consiguen hacer este tipo de cosas sin sentir ni culpa ni remordimientos. Y de hecho, no solamente eso, sino sentirse afectivamente cada vez más lejos de ti y devaluarte más mientras peor te tratan. Vamos a poner otra situación en la que, a pesar de que tú también trabajas y también pones dinero, te toca la mayor parte de los quehaceres domésticos también. Lavar trastes, arreglar cocina, cocinar, ir por las cosas con las que se va a hacer la comida, tener las cosas limpias, la mayor parte de los trabajos y tareas escolares de los hijos y las actividades de los hijos en general. Y la persona que no está contribuyendo piensa que es muy trabajadora, ¿no? Que es la persona que hace muchas cosas en la casa y se considera muy responsable. ¿Qué puede hacer para seguir pensando así de él mismo o de ella misma cuando existe esta realidad? No está colaborando de la misma manera que tú. En primer lugar, va a tener que maximizar lo poco que sí haga. Por ejemplo, si saca la basura. Por ejemplo, si guardó sus zapatos, si lava su plato y sus trastes, recogió su ropa y la puso en la ropa sucia. O si ha hecho la tarea con los hijos, algunas veces, pero haz de cuenta que eso fuera de todos los días. Y además de que va a maximizar lo que hace, entonces va a minimizar lo que haces tú, ¿no? Sí, pero mi trabajo es más pesado. Sí, pero yo me canso más. Sí, pero yo tengo más responsabilidades o son más difíciles, ¿no? También puede pensar, es que tú eres exagerado o eres exagerada, eres exigente, eres manipuladora. Todo quieres que se haga como tú quieres. Todo quieres que se haga cuando tú quieres. Entonces, esta resistencia pasiva, este no hacer las cosas, pues no es un acto de egoísmo, es una defensa en contra de que tú seas tan exigente o tan obsesivo. Estos son ejemplos muy comunes, pero realmente la disonancia cognitiva, aunque hay personas que son muy egoístas y muy egocentradas, pero que tienen una muy buena imagen de sí mismo y lo hacen con muchísima frecuencia en muchas cosas, bueno, la disonancia cognitiva es algo que puede pasarnos a todos cuando vamos a justificar algo que hicimos que no coincide con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta disonancia cognitiva es todavía más fuerte cuando hay ciertas cualidades o características personales que para nosotros es muy importante tenerlas, que creemos que nos definen, que creemos que son centrales en nuestra personalidad. Por ejemplo, decir, soy un empático, soy una persona sensible, soy una persona muy cariñosa, muy empática, muy amorosa. Y de pronto hay algo que estás haciendo que no es ni amoroso, ni empático, ni sensible. La disonancia cognitiva también puede estar involucrada en aquellas situaciones, por ejemplo, en la que alguien nos ha engañado, nos ha fraudeado, pero nosotros pensamos que tomamos muy buenas decisiones y que somos muy inteligentes. También creemos que la gente tonta es la que cree engaños y mentiras. Entonces nos va a costar muchísimo trabajo pensar que hay alguien que nos engañó o que hay algo que es mentira, porque nosotros somos muy inteligentes y la gente inteligente no cae en engaños de ese tipo. Este proceso de autojustificación no solamente no te permite aprender del error, no te permite también como ser más humilde y más flexible al conocer aspectos de ti que a lo mejor no son tan perfectos como tú crees, o sea, no te permite conocerte a ti mismo a profundidad, sino que también con el tiempo va haciendo que tu comportamiento empeore. Porque vamos poniendo el ejemplo de alguien que está empezando a decidir coquetear o filtrear con alguien fuera de la pareja, que al principio empieza a recibir esos mensajitos coquetos, un poco subidos de tono, que después son más frecuentes y empieza a pensar pues que no tiene importancia, que eso no es realmente una infidelidad. Es más, te está haciendo un favor al no decirte para que no te enojes porque eres muy celosa y muy enojona, ¿no? O muy celoso y muy enojón. Y después va aceptando otro tipo de propuesta. Y llega un punto en el que eso prácticamente es una relación extramarital.
¿Cómo pasó de recibir un mensajito a realmente tener una relación extramarital y pensar que está totalmente justificado, ¿no? Bueno, es un paso a la vez que va torciendo, digamos, un poco el juicio moral. Porque para pensar que lo que estás haciendo es correcto, tienes que buscar la manera de que tú sigas pensando de ti que eres una persona honesta, fiel y leal y que estás haciendo esto. O sea, es solo un juego, todo el mundo lo hace, no tiene la menor importancia, esto realmente no pone en riesgo mi matrimonio o mi pareja, o este tipo de cosas son normales, todo el mundo lo vive así. El guardar este tipo de información realmente no es algo malo, sino que protege a mi pareja. ¿Para qué? Si es solo un juego. Y después empezar a pensar, bueno, es que es muy insegura, es muy celosa. Bueno, es que yo es que sí soy leal y sí soy fiel. Lo que pasa es que me tienen abandonada o abandonado. Y pues no solamente no se aprende de los primeros errores, no se aprende a entender las consecuencias, sino que no termina la cosa como empezó. Muchas veces llega el punto al que el comportamiento cada vez está más desfasado de la honestidad o de la lealtad que dices tener. Al punto que de verdad, en el momento que esto es una completa infidelidad, en la que ya se involucró muy hondo, en ese momento puedes estar pensando que bueno, tú eres quien le apagó la llama al matrimonio, quien lo puso en riesgo con toda esa indiferencia o con tus celos y tu inseguridad. Y se lo pueden llegar a creer. Entonces, la conducta para cualquier otra persona puede ser completamente disonante con la imagen que tiene esta persona de sí mismo. Y esto se puede dar también en el contexto de trabajo. Vamos a suponer que hay un empleado o una empleada que se siente responsable, honesta y que tiene bien puesta la camiseta de la empresa, pero tiene un viaje. Y en ese viaje puede meter como gastos de representación, gastos de la empresa, pues gastos muy personales. No se va a notar, todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Esto no es deshonestidad, y lo hace. Al justificar esa, las siguientes se dan todavía más fácil, ¿no? Y a lo mejor se meten como gastos del mismo negocio otro montón de cosas que nada tienen que ver. Y el empleado se sigue sintiendo honesto, leal y con la camiseta bien puesta. Pero la realidad es que está falseando las cuentas y está usando dinero para fines que no son aquellos que le encargaron. Incluso, por ejemplo, si se le empieza a pasar la mano con ese tipo de gastos, va a decir, es que yo sí soy honesto, yo tengo la camiseta bien puesta, pero esta empresa me está tratando de manera muy injusta, no me paga lo que debería. Me estoy trabajando demasiado, estoy arriesgando el tiempo con mi familia, estoy haciendo todos estos viajes, ¿para qué? Para que no me suben el sueldo y me tienen en esta misma posición. Así que esto no es que sea deshonestidad, me estoy cobrando el trabajo que ellos no me están pagando de la única manera que se puede. Es decir, las personas empiezan con una conducta que es contraria a los valores que tienen. A esto le llaman la paradoja de la elección. Empiezan con esa conducta y al final terminan cambiados. Su escala moral, su concepto del bien y el mal, de lo correcto o lo incorrecto, puede quedar completamente diferente a lo que inicialmente tenían. Es decir, alguien que se consideraba, por ejemplo, este empleado muy honesto al inicio, empieza a tomar este tipo de decisiones y su concepto de honestidad empieza a ser cada vez más alejado de lo que era al principio. Es más, conductas que antes le hubieran parecido escandalosas, corruptas, torcidas, ahora le parecen inteligentes y necesarias. Hace mucho que abandonaron la conciencia moral que antes tenían. Y no solo no se dejan de ver como personas honestas y responsables, sino que tampoco se sienten culpables, ¿no? Estas cosas así son, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. Vamos a ponernos en la situación en la que consideramos que decir la verdad es importante, pero dentro del trabajo que tenemos, nos vemos en una circunstancia en la que tenemos que mentir para proteger a alguien que nos cae bien, a un jefe que sabemos que está haciendo trampas, pero que ha sido buena gente con nosotros o nos ha dado ciertos privilegios. Y bueno, nos vemos en la encrucijada entre decir la verdad o mentir. La decisión que tomamos vamos a justificarla después. Por lo tanto, va a cambiar nuestro concepto de lo que es honestidad.
Puede pasar también en otras cosas. Por ejemplo, decidir quedarte o no en una relación abusiva y con una persona muy narcisista por el bien de los hijos, o separarte de esa persona por el bien de los hijos, ¿no? Se puede entender el bien de los hijos de dos maneras diferentes, pero tendemos a justificar las decisiones que tomamos. Por ejemplo, si decides separarte, cada vez vas a ver más claro que las razones por las que hiciste eso son las más válidas, pero también puede pasar por el otro lado. Quien decide quedarse cada vez va a encontrar más razones para pensar que la decisión que tomó es la correcta. Y lo que hay que ver con esto es en qué nos está transformando esa decisión, porque tanto irte como quedarte, en cierto sentido, va a cambiar la manera como ves las cosas. Esta pirámide de la decisión consiste en que al principio, cuando te encuentras en la encrucijada y estás en la punta de la pirámide, estás experimentando tensión, porque pues te puedes ir hacia un lado o te puedes ir hacia el otro. Pero una vez que tomas la primera decisión, hay un proceso de justificación que te va sesgando en cierta dirección. Y al final, las personas que tomaron una decisión y las que tomaron en otra, y al final, una persona que toma una decisión y una persona que toma otra pueden estar cada vez más separadas en su manera de ver la vida, o con el proceso de autojustificación, porque el proceso de autojustificación los va a hacer ver más distinto la otra opción. Este es el camino, porque algunas personas van torciendo su juicio moral y cada vez pueden irse convirtiendo en personas más corruptas, más crueles, más abusivas, con cosas más fuertes, y seguir sin sentir culpa y seguir sin sentir ni vergüenza ni culpa con este proceso de autojustificación. Y esto puede pasar también con el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Vamos a ponernos en la situación en la que decides quedarte en una relación abusiva, y para poder quedarte empiezas a pensar cosas como que el amor todo lo perdona, que realmente no es una mala persona, sino que la pasó mal cuando estaba chico y necesita tu ayuda. Mientras más mal se porta la persona abusiva contigo, más tiendes a justificar su comportamiento, a recorrer tus límites, a no decir que no. Y esto te puede llevar cada vez más a perder el concepto de autoestima, de dignidad personal y de autorrespeto, lo cual también te hace no ver en dónde está la responsabilidad por el autocuidado que tienes para contigo. Como muchas de estas relaciones de todas maneras terminan en que el otro te descarta y se va, mucha gente se queda pensando: ¿cómo fue que llegué a esto? ¿Cómo es posible que me perdí tanto? ¿Cómo es posible que aguanté tanto? Es una decisión a la vez. Por eso hay que hacernos tan conscientes de cuál va a ser el resultado de las decisiones que tomamos, para que no nos vaya llevando en automático este proceso de disonancia cognitiva. Es difícil porque saber que la disonancia cognitiva con cada decisión nos va cambiando no necesariamente nos hace inmunes a este proceso, pero por lo menos podemos tener la apertura para considerar el cómo estamos tomando esas decisiones, el ser honestos en medida de lo posible con nosotros mismos para ver si nos estamos autojustificando, cosa que realmente las personas con muy bajos niveles de autocrítica, mucho egocentrismo y mucho egoísmo no hacen. Y esta es la razón por la que el proceso de disonancia cognitiva los va cambiando negativamente. No es raro cuando piensas que cuando conociste a una persona hacía ciertas cosas mal, pero no tanto, que fue cambiando para peor, que al principio de la relación te empezó a tratar un poquito mal y terminó tratándote súper mal. Sí hay un proceso de cambio también en las personas narcisistas, y cuando te preguntes, ¿esta persona va a cambiar? Esta es la razón por la que yo te diría, claro que sí, va a empeorar, porque cada decisión que alguien está tomando de portarse más cruel, justificándose a sí mismo, necesariamente lo va a llevar a un cambio que empeore la situación. No es el cambio que tú quisieras, pero es el cambio que es lógicamente resultado de las decisiones que está tomando. Espero que con esto puedas tener claridad de cómo es que sucede que una persona se va transformando en la versión más mala de sí mismo
y cómo este mismo proceso también puede llevarnos a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Todo depende de cómo tomemos las decisiones. Me despido con esto, espero que este video te pueda dar algo de claridad y por favor, sé que es complejo y por favor si necesitas que te aclare esto un poquito más o necesitas más información de este u otros temas relacionados con las relaciones tóxicas, por favor déjamelo en sección de comentarios o mándamelo a mi correo electrónico. Por cierto, muchas gracias a todos ustedes que me han mandado sus sugerencias y preguntas porque eso me ayuda a hacer nuevos videos que a ustedes puedan interesarles y con ese material podemos empezar a trabajar en otro nuevo video que pueda ayudarte a aclarar estas dudas. Y por favor, si te gustó el video, por favor no olvides dejarme un like, dale suscribir y activa las notificaciones en el caso de que quieras que te lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video con información relacionada con este tema. Espero que esto pueda servirte. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.